Bienvenidos a Arta Migranta, un show acerca de arte, diáspora e identidad. Mi nombre es Sofía Pereda. Fui a visitar a Marianne a su apartamento provisional neoyorquino durante una tarde helada de invierno, en donde me recibió con tecito y rosquitas de anís. A continuación, nuestra conversa. Me acompaña la tarde de hoy Marianne Díaz Hernández. Marianne es escritora, investigadora y activista en la intersección entre derechos humanos y tecnología. Así dicen, sí. Es que me parece un lugar de enunciación súper interesante. ¿Cuál? De una intersección no solo entre derechos humanos y tecnología, pero además entre diferentes pasiones, la escritura, la investigación y el activismo. Creo que me interesaría saber cuál fue el primer lugar de enunciación. ¿Cuál fue el primer de estos lugares que conseguiste? Tu primer amor, ponele. Mis amigos se burlan mucho de mí cuando yo digo esto, pero yo he querido ser escritora desde que tenía como, 5 años. Okay. Mi mamá es escritora y yo aprendí a escribir trazando la parte de atrás de las páginas que ella escribía en la máquina de escribir. Ella armaba la página infantil dominical de los periódicos en el pueblito chiquito del que yo soy. Altagracia de Orituco, mentioned. Representing. Sí, representing. Y bueno, nada, ella escribía en la máquina de escribir en la cama. Y yo le agarraba las hojas y se las escribía para atrás. Y yo aprendí a leer y escribir a los 3 años y medio, una cosa así. Y lo que me acuerdo así es que como en 6º grado gané un concurso de cuento, con cuentos sobre un conejito. Tonterías. Y poemitas así de niños, sonetico, una cosa, ¿no? No me he imaginado nunca la vida sin escribir, ni sin leer, ni sin los libros. Y creo que en algún momento, cuando empezaron a surgir las otras cosas, los otros lugares de enunciación, que bueno, estudié una carrera, hubo que elegir una carrera. Claro. Bueno, habrá que ser abogado, ¿qué vamos a hacer? Habrá que ser abogado, sí, era la única opción. Yo nunca quise ser abogado, todavía no quiero. Pero finalmente creo que cuando se me complejizó mucho la vida, que fue en la década de los 20, cuando empecé a sentirme llamada a ciertos tipos de activismo y en respuesta a un contexto político que implicó que yo tuve que aprender cosas más técnicas, que tuve que aprender seguridad digital, que tuve que ir a que me entrenaran a otras partes para volver a traer el conocimiento, dictar talleres de esto. Y era como, bueno, ¿pero qué estoy haciendo? ¿No? Porque en un momento sentí que era como 8 personas diferentes, sobre todo porque estaba haciendo como 8 tipos de trabajo diferentes para sobrevivir en Venezuela. He hecho los trabajos más raros, pero bueno, daba clases en la universidad, en la católica. ¿Cuál fue el más raro de todos? Desgrabar videos para Netflix. Ok, say more. Es hacer los closed captions. Claro. Porque tienes que hacer con los ruidos, ¿no? Se cierra la puerta, tose, no sé qué. Importante trabajo. Era el tipo de trabajo, y hacía muchos otros tipos de trabajo de esos de freelancing en los que uno ganaba miserias. Pero bueno, tú juntabas todas las miserias y te daban una miseria en dólares. Claro. Y con la miseria en dólares uno compraba leche, pues, y esa era la vida. Y al mismo tiempo estaba entrenando seguridad digital, estaba dando clases de posgrado. O sea, ¿Cómo llegaste a la seguridad? ¿Cómo llegaste al espacio, como tu interés por el espacio digital? Lo que sucedió es que, bueno, soy abogada. Claro. Y cuando me gradué, yo empecé trabajando en el Ministerio del Trabajo, en Derecho Laboral, en la región central, o sea, Carabobo, Aragua, Falcón. Y básicamente era mucho trabajo con sindicatos, mucho trabajo con fábricas de salsa de tomate, y de caucho y de cosas, ¿no? Entonces, nada, pues yo siempre he sido esta persona que soy todavía ingenua y así como soy, idealista, ¿no? Idealista, sí. Me gusta más. Ok, está bien. Quería pensar que estaba ayudando y creo que pues, en algunos casos puntuales habré ayudado, pero me fui dando de golpe contra la realidad bastante cínica de que la corrupción no permitía a uno nada, ¿no? Entonces quise hacer voluntariado porque no podía dejar de trabajar porque había que pagar las cuentas. Claro. Y quise hacer voluntariado y traté en diferentes organizaciones y no se dio. Y fui a parar en Amnistía Internacional escribiendo sobre derechos humanos, que era uno de los pocos intereses que yo tenía en derecho, en el área del derecho.
Y de Amnistía Internacional fui a parar como a otras oportunidades de escribir sobre derechos humanos, sobre el estado de los derechos humanos en Venezuela. Y me fui decantando hacia la libertad de expresión a medida que el gobierno empezó a bloquear páginas web. Claro. Y me fui decantando más y más hacia la libertad de expresión en Internet, hacia la vigilancia en Internet. Como se fue haciendo un interés más específico hacia ese lado, en parte porque fueron surgiendo oportunidades y en parte por pues, el punto al que iba, que te juro que tenía un punto, de verdad, te lo juro. Que es que eventualmente, cuando sufrí esta situación split, tengo como 8 personalidades y están haciendo distintas cosas y qué pasa aquí, me di cuenta de cuál era la intersección, que es una palabra que no me gusta, pero aparentemente es la única que hay, ¿no? Que es, yo escribía, bueno, y escribo y pinto y hago otras cosas y todas esas expresiones artísticas son contar historias, ¿no? Y una de las cosas que hacía era dictar clases, talleres de escritura, ¿recordarás? Claro, importante anotar, uno de los talleres, yo siempre he sido porrista y gran fanática de los talleres de escritura como una forma de ponerse como estructura al proceso creativo. Esta idea no solo de escribir, sino además hacerlo como en un timeline específico y además presentarlo a un grupo de tus iguales que va a tener opiniones y te va a corregir. Sí. Requiere valentía, en verdad. Un montón, sí. Para mí es una experiencia muy hermosa. Tengo mucho tiempo que no doy clases de escritura ni doy talleres. Bueno, claro, estuve en uno de los talleres de Marianne Díaz Hernández. Les recomiendo que se mantengan, miren, si el universo otra vez hace que esta mujer de talleres de escritura, altamente recomendados. Manténganse en sintonía. Pero bueno, es una de las experiencias, mis experiencias favoritas realmente, porque además a mí me gusta mucho dar clase, ¿no? Dar clase en general, dar clases de derecho, de lo que sea, me gusta dar clase. Pero bueno, daba los talleres de escritura, daba clase en temas de libertad de expresión, en temas de derechos digitales en Venezuela, daba talleres de seguridad digital, etcétera. El punto es que la confluencia de eso es el mismo punto. Suena que no, yo sé que suena que no, pero yo vine a este mundo a contar historias y ayudar a que otras personas cuenten sus historias. Y eso puede pasar por ayudarlos a establecer el inicio, el nudo y el desenlace. Pero también puede pasar por ayudarlos a conectarse a un VPN. Porque no pueden tener acceso a internet. Claro. Lo importante es que la gente pueda contar su historia. Claro. Entonces, hay muchos aspectos de eso. Hay aspectos que pasan por cosas como la oratoria, como cómo tener más confianza. Todas estas han sido cosas en las cuales gente me ha pedido que les haga como coaching de cosas. Mi vida es muy rara. Pero al final todo es lo mismo. Todo es lo mismo. Y es la esencia de lo que para mí es ser humano, contar historias. ¿Cómo crees que todo esto ha afectado o ha influenciado tu propio proceso creativo? Como estas experiencias aparentemente diferentes, pero que tienen este punto en común de narrar. Hay riesgos. Un riesgo que me cuesta mucho, trato de evadirlo con todo lo que hay en mi alma, pero igual es difícil. Es que cuando estamos muy tocados por ciertos procesos, en mi caso yo dejé mucho mi vida creativa de lado por el activismo, por esta suerte de llamado, ¿no? No vocación, sino llamado, porque mi vocación es creativa, pero tengo esta cosa de como un servicio, ¿no? Una vida de servicio. El riesgo es que cuando uno intenta ser creativo, pues estas cosas tocan el producto y no hay una cosa peor, en mi opinión, que el arte comprometido. Say more. Odio. Creo que uno termina contando una fábula con moraleja, totalmente ya digerida, donde le dices a la persona lo que tiene que pensar, me parece absolutamente deplorable. A lo mejor me van a quemar en una hoguera después de esto, es cancelada. Pero estoy segura de que ya antes habían pensado en razones por las cuales quemarnos en una hoguera. Sí, o sea, yo estoy segura de que hay gente que está esperando cualquier razón para cancelarnos. Pero sí quiero saber, ¿qué es lo que te hace decir que el arte está comprometido? O que ese arte específicamente está comprometido. Cuando se deja ver muy claramente cuáles son los ideales políticos, religiosos o de cualquier tipo que están detrás de la obra. Yo, en lo que he estado trabajando últimamente, en los últimos 10 años, porque los 10 años que tenía sin publicar,
No sé si son 10, no me saquen la matemática. Pero yo siento que son como más o menos 10. Madre, esta gente de las artes, nadie sabe matemáticas. Qué bueno, yo tampoco. Pero bueno, todo este rato que tenía sin publicar, hasta ahora que saqué el libro de cuentos, y tengo el libro de cuentos, tengo 2 novelas inéditas, y en la que estoy trabajando ahora, y todo eso está tocado. Sin publicar. Sí, el libro de cuentos Lo salió, sí. O sea, tienes hasta ahora 4 libros de cuentos, ¿no? Sí, tengo 4 libros de cuentos. Publicados. Con el que acaba de salir. Exacto. Luego tengo 2 novelas que están terminadas y están sin publicar. Y tengo una novela en la que estoy trabajando y bueno, como 4 libros más en los que estoy trabajando, pero eso no viene al caso. El punto es que esos 4 libros, el de cuentos que ya salió, las 2 novelas y la otra en la que estoy trabajando, todos están tocados por la experiencia migratoria. Y la experiencia migratoria tiene un tinte claramente político. Y lo que yo he estado intentando hacer es una búsqueda estética que para mí ha sido bien difícil. ¿Estética en qué sentido? De intentar crear un espacio narrativo, espacio diegético, dirían los expertos, espacio narrativo en el que no se utilice, no se haga uso de muletillas que aten lo narrado a un punto concreto de la realidad o de la historia. No quiero decir Chávez, no quiero decir Caracas, no quiero decir Valencia, no quiero decir este golpe de Estado en específico de los 35 golpes de Estado que hemos vivido. No sé si tuviste todos los 35, pero... Ajá. Estuve en algunos sin duda. Creo que era una sólida mitad. Yo no di ninguno, en todo caso. Yo solo estaba ahí. Bueno, no he dado ninguno hasta ahora. Entonces, para mí, y de nuevo, no estoy con esto reprochando, no en público al menos, la gente que decide crear su ficción de esa manera, pero no es la búsqueda estética que yo estaba haciendo. Yo estaba haciendo una búsqueda, o estoy todavía intentando hacer una búsqueda, con la que gente que pueda haber tenido experiencias con otras represiones pueda relacionarse de una manera más directa, menos mediada por una historia concreta en política. A ver, entonces es esta idea de el exceso de detalles acerca de la situación sociopolítica venezolana podría enajenar a lo mejor o alejar a lectores que no... Es lo que estoy entendiendo. Que no creo que se haga eso en mi caso. De nuevo, te estoy dando una respuesta extremadamente subjetiva porque pues yo soy un sujeto y no hay para bueno, pero es que me interesa precisamente eso que te está pasando. Claro, pero es eso, o sea, como que no creo que aplique a más nada. O sea, mi mejor amiga, Ariana de Sousa García, publicó el año pasado Atrasca de la Tierra, que es un libro de no ficción, de narrativa de no ficción, que, bueno, El País lo llamó el libro sobre el éxodo venezolano. ¿Qué estoy mujer? De acuerdo. ¿Qué escritora? ¿Qué talento? Simplemente es ella en 3D. Y no, por el contrario, no es un libro de no ficción y en consecuencia todas las referencias están. Es un libro que tiene una vena periodística porque Ariana es periodista. Claro. Pero esto es una búsqueda estética completamente diferente. Ok, entonces, a ver, déjame replantear. Es a lo mejor una herramienta que te permite jugar fuera de los parámetros venezolanos y alterar cualquier cosa que a ti te parezca más relevante de resaltar o no. Porque yo lo que quiero, a mí lo que me interesa hacer es ficción. He explorado la posibilidad de hacer no ficción en algunos momentos, porque bueno, finalmente yo escribo texto científico, que no es literatura, y me interesa escribir otras cosas en esa área, pero esto es ficción, a mí me interesa hacer ficción. Y de hecho lo que estoy trabajando ahora es en clave distópica, porque a mí lo que me interesa justamente es trastocar los elementos en otra cosa. Si yo te digo, no sé, que es una bicicleta, en la vida real eso no era una bicicleta, en la vida real a lo mejor era un ratón. Claro. Yo no sé, pero yo voy cambiando las cosas hasta que tienen sentido para mí, y esa sensación de libertad, que además creo que ahorita que estoy viviendo como este retorno a mi lado creativo, es más importante, es como en esta vuelta es más importante que las vueltas anteriores, porque siempre hago esto, ¿no? Bueno, ahora hay una moda de decir que hay gente descubriendo su libre albedrío, ¿no? Dice en internet, no sé, que pintaron una pared de amarillo porque están ejerciendo su libre albedrío, sin razones. Y bueno, que la razón realmente es porque yo quiero. Y sí, en efecto, ¿no? Para mí es importante que mi espacio que es artístico tenga un elemento lúdico
si bien estoy jugando con los elementos con los que estoy jugando en ese espacio, son mis propios traumas y dolores y cicatrices. Porque, bueno, o sea, yo sé que a la gente también le da rabia de todas las cosas que he dicho que le van a dar rabia a la gente. Que uno diga que la escritura es como terapia, ¿no? Pero la escritura para mí lo es. Claro. No me interesa si para los demás no lo es. Para mí es un espacio en el que yo elaboro las cosas que me pasan, las cosas que siento y las cosas que pienso. Y a veces la manera en la que llego a ellas es justamente dando este desvío rarísimo, Claro. en el que lo que escribí fue un cuento sobre un conejo, no sé. Claro. Bueno, ahora dices lúdico y eso es sobre todo evidente en el último libro de cuentos, El País de las Pesadillas, porque, bueno, está en el título. Pero creo que lo que más me interesó del libro es esta idea de como de momentos previos a la desgracia. Puede ser el entendimiento de que va a haber un momento de sumo dolor o que hubo un momento de sumo dolor y esto es lo que sucede alrededor. Como las formas en las que tenemos que sobrevivir estas desgracias y de cómo se ve la vida más allá de ellas, que me pareció súper interesante y maravilloso. Bueno, desgarrador. Y entiendo también, o sea, se nota esta idea también de procesar los traumas a través de la escritura. Yo sí estoy súper de acuerdo con la escritura como esta idea, como esta herramienta para entender mejor el mundo interno y de cómo nos pasan las cosas. ¿Te parece que es un libro de terror? No, qué pregunta tan peculiar. No sé, nunca me había preguntado esto. Bueno, O sea, no me lo pregunté cuando lo estaba escribiendo, así que probablemente pienso que no, creo. ahora con este espacio y considerando, o sea, teniendo la distancia de haberlo escrito y de haberlo publicado. No, para nada, sí. O sea, me pasó que lo presentamos en Santiago y yo estoy bajo la premisa de que este es un libro muy piola. ¿Qué quiere decir eso para los no santiagueños? Santiagueñes. Tranquilo, ¿no? Ok. Como, Oh, wow. Porque venimos de la publicación de nuevo, el año pasado. Venimos de la publicación Atrás queda la tierra. Claro. Es un libro que, pues, no mató gente el libro porque, bueno, es un libro violento, es un libro muy violento. Claro. Por favor, léanlo, se los pido. Y presentamos el libro en Santiago y yo, bueno, hacer la acotación de que la presentación era la semana siguiente a las elecciones, ¿no? Claro. Estábamos un poco en un estado de sensibilidad emocional. Pero se presentó muchísima gente, a pesar de que era un día de un aguacero masivo que sucede una vez al año en Santiago, y ese día justamente decidió que iba a llover. Y la gente, yo dije, no va a venir nadie, porque la gente no sale cuando llueve en Santiago. No, llegó gente, se llenó. Y yo estoy leyendo un cuento en voz alta, y levanto la mirada y todo el mundo está llorando. ¿Cuál cuento leíste? Leí 30 minutos o menos. Mamá, guau, es que ese cuento es desgarrador. Cálmate. Desgarrador. Y además está ambientado en Santiago. Claro, por eso lo leí. Obvio, claro. Yo tengo como conceptos. Ustedes no lo están viendo en este momento porque esto es nada más audio, pero yo acabo de levantarme la manga del suéter porque se me pararon los pelos. Es que es un wow, qué poder. Por favor, continúa con tu historia. Sí, yo conceptualizo, tengo como códigos secretos para los libros en mi cabeza. Okay. Y este es mi libro chileno. ¿Por qué? Porque, bueno, en primera instancia, porque este libro fue escrito con la ayuda de una beca del Fondo del Libro y la Cultura. Muchas gracias al gobierno de Chile por el dinero recibido. Exacto, o sea, lo dije de esa manera porque eso está en los créditos dentro del libro. Entonces, claro. Como que lo estuviera leyendo. Pero bueno, es porque es un libro que escribí completamente en Chile. Okay. Chile no ha sido conducivo para mi escritura para nada. Yo he luchado mucho. No es un lugar donde fluyo para nada, Chile. Y me costó mucho escribirlo. Y es un libro que escribí desde lo que ahora entiendo que es el exilio. Me costó mucho durante todos estos años entender que eso era un exilio. Pero justamente, pues, esa tonalidad, ese ángulo como oblicuo que creo que hacía referencia ahora, viene de eso, ¿no? De que son cosas muy difíciles para mí de tocar durante años que me fueron muy difíciles, años en los que yo no podía llorar, años en los que yo no podía acceder a esas emociones, y fueron mis maneras de narrar cosas que ahora narré de otra manera, obviamente, porque estoy en otro lugar, emocional, quiero decir. Y en ese sentido, siento, por un lado, que le puse mucha fantasía
el libro. Ok. Como que introduje muchos elementos que no... ¿Te parece? Sí, desde lo mío, no fantasía en el sentido de fantasía literaria como género, Ok. sino como que trastoqué muchas cosas que no están narradas directamente como sucederían o hubieran sucedido en Venezuela. Bueno, ficcionalizaste. Sí, pero como que me puse whimsical. Bueno, más allá en verdad de que hay un momento en el que, creo que es en el primer cuento, en el que dices algo tipo, esto no es Venezuela, es otro país. Ya de resto igual creo que es inevitable conectar. Sí, sin duda, pero bueno, espero yo que podría conectar uno desde otras... Desde otra nacionalidad. Sí, desde Sin duda, otro sufrimiento. Otra experiencia, claro. Pero para allá no era donde iba. Donde iba era porque me estabas preguntando si perdón, mi consideraba amor. que el libro era de terror. Sí. Que para mí esa manera oblicua de narrarlo, que yo soy una persona totalmente lacrimógena cuando escribo, me dio lo que yo considero que es un libro bastante, no bastante, pero un poco desapegado. Como que no es tan intenso como podría haberlo escrito. ¿Comparado con qué? Ah, claro, con lo que en teoría en tu proceso creativo hubiera podido ser el libro. Sí, yo encuentro que yo lo suavicé mucho frente a lo que pude haber escrito, porque yo lo quería así, ese era todo lo que estaba buscando. Sí. Entonces ahora a lo que voy es que la gente que ha leído el libro, toda me da esta respuesta de que es terrible, de que es agresivo, alguien que vive en Venezuela, que no es una persona cercana para nada, me dijo que yo contaba Venezuela como una historia de terror, sí, pero como reprochándome, ¿no? Y para mí no es así para nada, y de hecho intenté después releer el libro para ver qué es lo que está encontrando la gente ahí, y yo no lo veo. Okay. Esa es mi respuesta, yo no lo veo. Está bien, válido. Creo que... Tú no lo leerías por las noches, es lo que estamos diciendo a la gente que está... Baby, yo lo leí por la noche. Creo que es más terror como estructural. Como que en todos los cuentos hay un punto de suma tensión, como de un suspenso, incluso, no sé si corporal, pero sin duda hay como un proceso de ansiedad hay como un crescendo de tensión y de incertidumbre que culmina en casi todos en lo que entendemos creo que en algún momento del libro como inevitable. Me recuerda en ese sentido, que es en verdad una referencia súper importante para mí, bueno, Crónica de una muerte anunciada, como esta idea de que sabes que las cosas se van a ir al carajo. Sí. Porque está pintado y porque te están diciendo al principio que las vainas se van a ir al carajo. En primera línea. Sí. Exacto. Y te llevan, y te agarran de la mano y agarras a mí me agarraste como lectora de la mano a través de estas cosas, y creo que, bueno, inevitablemente también yo vengo al libro con mi experiencia de venezolana emigrada que siente esos temores y que reconoce esas ansiedades en el cuerpo. A lo mejor una lectora que venga desde un lugar en el que esto no ha sido una experiencia puede verlo con otros ojos, pero a mí sí me llevó, creo que, a las cosas de la benequidad que se me hacen más pesadas, o que se me hacían más pesadas viviendo allá. Pues sí, pues posiblemente las que elegí para contar también eran las que se me hacían más pesadas. Claro, o sea, esta idea, a ver, por ejemplo, que te lleguen un poco de pacos a la puerta de la casa y que... Marico. Bueno, ese en particular es de cuando ya no mi edificio, sí. Claro. Cuando llegó el Sevilla ya no mi edificio a las 6 de la mañana. Mamá, güey, eso es peak miedo veneco, pues. Eso es como una frase, de nuevo, eso es terror, eso es horror. Pero cosas que pasan, Sofía. Cosas que pasan. Pues sí, me parece muy interesante también la forma en la que eliges qué decir y qué no. Y me interesa más ahora que me dijiste que esta era como una versión más suavizada, a lo mejor. ¿Cómo consigues ese balance? Yo no creo que lo consigo. Creo que lo conté de esa manera porque no supe contarlo de otra manera. Okay. Creo que a mí posiblemente... A ver, partamos del principio de que yo nunca estoy satisfecha con nada de lo que hago. Claro. Desde el café que me estoy tomando hasta, no sé, el paper que estoy escribiendo para el trabajo. Jamás. O sea, que tienes unas expectativas ridículamente altas para ti misma. Y además siempre me decepciono a mí misma. O sea, no se puede, ¿no? Amiga, qué duro esto. Sí, esa es la realidad. Es lo que hay. Claro. Puse una historia en Instagram hoy que es una canción de... Ay, no me acuerdo. Pero que básicamente dice como...
Vivo para la mirada de la perra que vive en mi cabeza y no importa, aunque intentara satisfacerla, aunque intentara impresionarla, igual no podría. Uf. Entonces, amo esa canción. Perdón que me traduje de la letra. A lo que voy es que yo siempre tengo una visión, obviamente, creo que a todos nos pasa, tenemos una visión de lo que queremos hacer, escribir, pintar, lo que sea, y luego tenemos lo que realmente hacemos y a veces la parálisis que nos puede suceder es porque sabemos que en el momento en que lo hagamos vamos a estropear la visión, porque la visión no puede cumplirse nunca, ¿no? Claro. Nunca podemos llevar la visión al papel, o al lienzo, o a lo que sea. Entonces el miedo de estropear la visión, pero la visión no sirve porque la visión solo está en tu cabeza y no la puedes compartir con nadie. Entonces yo siempre tengo la visión, voy, escribo, la estropeo, entrego una cosa que me parece totalmente mediocre, que no es ni el 20% de lo que yo tenía en la cabeza, y es horrible, es una experiencia horrible. Y una de las grandes cosas, de las grandes búsquedas que hay ahorita en mi vida es intentar recobrar el placer que yo sentía cuando era muy joven, cuando hacía esto, antes de publicar. Yo publiqué mi primer libro a los 21 años. Entonces, bueno, digamos, en mi adolescencia, cuando lo hacía para mí misma, claro, había un placer. Después no supe más de eso. O sea, que se te fue, lo perdiste por un montón de tiempo. Sí, es horrible. La mirada externa es horrible. Y luego al final no es la mirada externa, es la mía misma. Claro. Porque la gente viene y me dice, ay, mi libro, lloré, me cambió la vida, no. Compré 4, los regalé. Eso no importa, lo que importa es mi opinión. Mi opinión es un asco de libro. Porque si yo hubiera podido escribir lo que tenía en la cabeza, sería como 250% más intenso. Ok. Pero yo no podía escribir eso, porque yo no podía acceder a esas emociones. Entonces vino esta versión que está como pasada por un silenciador de pistola, ¿no? Está muffled, está así, pasada así. Porque es lo que hay, era lo que yo podía hacer. Claro. En esta ocasión en particular, pues bueno, decidí que no podía importarme porque no podía hacer más nada. No había la otra opción de hacer la versión intensa porque no es demasiado doloroso. Sí. Y por eso también empecé a escribir en inglés. Porque cuando uno escribe en otro idioma, siento yo que puedes acceder a las cosas desde una distancia. Claro. Que no es posible en tu propio idioma. O bueno, no sé si es posible o no es posible. Yo no puedo. ¿Está bien? Entonces, he encontrado que, por ejemplo, el cambio de idioma me permite decir cosas que no podría decir en español nunca. ¿Qué es lo que te está interesando en este momento escribir en inglés? Estoy escribiendo unos cuentos rarísimos. Ok. O sea... Bueno, me dijiste que estabas escribiendo distopias. No, la distopía está en español. La distopía está en español, ok. Porque he estado luchando mucho con esa novela. Está como en la 6ª versión ahorita. Ok. Y mis amigos no me dejan escribirla en inglés. Básicamente se me prohibió por todos mis amigos más cercanos empezar una reescritura en inglés. Wow. Que era lo que estuve considerando este año que pasó. Porque dicen, no, esto tiene que salir en español. Porque pues es lo que es la historia que estás contando y la necesitamos en español. Yo no creo que nadie necesite eso, honestamente. No, de verdad, estoy muy convencida de que nadie lo necesita. Pero bueno, han sido... Pero también acabas de decir que lo dura que eres con tu trabajo y la disonancia entre tu percepción de tu trabajo y la percepción de la audiencia de tu trabajo. Pero hay otra gente que está escribiendo, está todo bien y la gente está escribiendo, ¿no? Nadie necesita nada de esto. Entonces, bueno, estoy empezando la 6ª reescritura ahora, espero que sea la última, en español. Y lo que estoy escribiendo en inglés es un libro de cuentos, que como te decía, tengo un nombre código, este es mi libro de cuentos gringo. Claro. Porque bueno, está en inglés, pero también porque tiene lugares, situaciones, cosas que tienen que ver con Estados Unidos bastante. Cuando digo que es muy raro, me refiero, por favor, quiero aclarar, que es muy raro con respecto a que yo me considero a mí misma la persona más vainilla que hay sobre la faz de la tierra. Sí, yo soy una perra básica, through and through. Y es como, wow, ¿qué es esto que estoy escribiendo? Porque la voz es completamente diferente, los temas son muy diferentes, es otra escritora completamente diferente. Claro. Es raro, no, son unos cuentos vainilla totalmente, pero es raro en relación conmigo misma, ¿no? Es como estar descubriendo otra persona. ¿Crees que corresponde
con esta personalidad en inglés? Cuando hablas inglés y cuando te desenvuelves en inglés. Creo que no. Mi personalidad en inglés es muy profesional, porque yo la mayor parte de mi vida en inglés tiene que ver con mi trabajo, ¿no? Claro. Entonces es un lenguaje muy técnico. Me he dado cuenta recientemente, ahora que estuve par de meses acá en Nueva York, que me falta un poco de fluidez para el inglés social. Difícil. Sí, pero es medio raro porque mi inglés profesional es muy, muy avanzado. Y entonces cuando estoy en un contexto como una conferencia, no sucede. O sea, el aspecto social de la conferencia, los amigos que tengo que son del trabajo, todo eso sí lo tengo. Eso está bien. Cuando tengo como que hablar de mí misma, de mi vida, de otras cosas, sufro, es raro. Entonces, este lenguaje, que es un lenguaje descriptivo, es un lenguaje literario, es un lenguaje de un mundo emocional, no es que no lo tengo, pero fluye con menos facilidad. Pero igual también eso es interesante, porque creo que algo que a mí me cuesta mucho, porque soy una persona muy impaciente y muy dispersa, muy distraída. Considerando la cantidad de cosas que haces, that's a little hard to believe, pero I see it. O sea, yo creo que simplemente la neurodivergencia es real. Bueno, es verdad, pues sí. Entonces, cuando escribo en español, me cuesta mucho reescribir, me cuesta mucho regresar y como ver otras alternativas posibles con el lenguaje. Y también por eso me gustan mucho los talleres, porque me fuerzan a ser esa persona, para lo cual creo que tengo un talento, pero ese talento está detrás de muchas capas de neurodivergencia, entonces no me da flojera. Entonces mis textos son perezosos, los textos que entrego en español, o sea, son textos de una persona que no quiso hacer el trabajo. En cambio en inglés tengo que hacer el trabajo, obligatoriamente, entonces siento que el lenguaje es más interesante, tengo que hacer cosas más interesantes, y además, claro, no es el lenguaje que me es natural, entonces también hago cosas que probablemente una persona que es nativa en inglés no va a hacer. ¿Como por ejemplo? No sé, no tengo un ejemplo ahorita, pero la combinación de un adjetivo con un noun. Ok, ya. O como en términos de estructura. Ok, ya. Ese tipo de cosas. Uh-huh. Encuentro cosas que me resultan interesantes a mí misma, como musicalidades internas, ecos. Y de nuevo eso, ¿no? Como exploración me es interesante. Yo no sé si más nadie lo va a querer leer. Claro. Honestamente tampoco me importa tanto ya. Muy bien. Arta Migranta es un show completamente independiente, hecho con las uñas y con mucho amor. Si les gustaría ayudarme a producir más episodios, consideren una suscripción paga. A paid subscription will give you access to English transcripts of each episode, among other perks. Para más información, visiten artamigranta.com. ¿Qué herramientas del proceso creativo crees que te ayudan en esto? ¿O qué herramientas te traes del español que te funcionan en el inglés? Me interesa como saber si tienes algún ritual o algo tangible que sientas que te ayude en esta tarea. No. Wow, ok. Qué respuesta tan asquerosa, ¿verdad? O sea, a mí me encanta. Me encanta. Sobre todo con una caraja que acaba de decir que le encantan los talleres. Como que esa es una herramienta, por ejemplo. Sí, pero tengo mucho tiempo que no hago talleres y además yo no escribo para los talleres. Ok. Yo veo lo que hacen los demás en los talleres. Yo trato de ayudar a los demás. Me enriquece mucho porque además creo que estoy mucho más orgullosa de lo que ustedes escriben en mis talleres que de lo que yo he escrito. De nada que yo haya escrito jamás. Ok. Me hace muy feliz eso. Pero yo no tomo un taller desde hace cualquier cantidad de años y el último que tomé, no voy a mencionar con quién fue, pero lo abandoné a la mitad. Entonces, a mí me encanta leer sobre las rutinas de la gente. Ok. Soy como obsesiva con eso. ¿Cómo escribí? ¿Qué se tomaba Virginia Woolf? ¿A qué hora se levantaba Mark Twain? Es una cosa, es prácticamente un fetiche. Ok. Es una cosa muy dramática. Entonces, yo mismo me doy rabia cuando te digo que no tengo rituales, pero, y soy una persona además muy profundamente ritualista, porque no tengo religión, soy atea. Okay. Entonces, pues uno tiene que agarrarse de algo, ¿no? Pero... ¿Cuáles son algunos de tus rituales más importantes? Son otros rituales. Por ejemplo, mi festividad favorita es el fin de año. ¡Oh, la mía también!
Y para mí es una cosa como prácticamente sagrada, creo, Claro. para una persona atea, pues lo sagrado Claro, que puede sí, ser sí, sí, sí. el hacer como las resoluciones de año nuevo, el hacer como una revisión del año. Una cosa que me he autoimpuesto es hacer revisiones trimestrales de mi vida, de mis planes, porque pues tengo muchas metas y siempre hago cualquier otra cosa. Ahora, ¿qué sucede? De nuevo, la neurodivergencia strikes again. Claro. Yo no soy una persona que sea buena en llevar rutinas. Ay, yo también soy terrible. No. Esto de, ay, voy a escribir a la misma hora y no sé qué, bli, bli, bli. No puedo, ¿no? Yo escribo mejor por la mañana, Ujú. pero no puedo escribir por la mañana por otras razones que son razones de salud, razones de insomnio, sufro. Sé que escribo mejor por la mañana, sé que se me da mejor cuando me levanto temprano y tengo un rato libre y puedo como tomarme el café con calma y todo es silencio. Pero no es así, eso no es lo que sucede en la vida real. Acá me siento y como que si me siento voy a pintar o voy a escribir, pues enciendo una vela. Creo que es la única cosa que realmente conservo como una señal que le doy a mi cerebro de que lo que voy a hacer ahora es esto y no contestar correos. Porque inmediatamente me pongo a contestar correos o a ver Twitter. Entonces la vela me ayuda como señal de eso. Fuera de eso, soy una fetichista del papel y del lápiz. Yo escribo en computadora, pero a veces me bloqueo en efecto y escribo como en los cuadernos más bonitos, con el papel más específico, con la pluma fuente que la punta tiene que ser fina o extra fina y no media. ¿Qué Una tipo de papel te ridícula. gusta? Solo por curiosidad. Una ridícula. El papel tiene que ser Ujú. de un color crema claro, no puede ser blanco, porque Ok. me molesta. Las líneas no pueden ser muy oscuras y no pueden ser muy anchas, no pueden ser wide. Tienen que ser líneas estrechas. Y el papel no puede ser muy fino porque si se gostea, entro en ira. Papelón, claro. Sí, entro en ira. Yo creo que una de las razones por las que somos tan compatibles es porque tenemos, o sea, como que nuestras neurodivergencias tienden hacia lados similares. Nuestras neurodivergencias divergen para el mismo. Sí, total. Pero lo que sí creo que es una cosa que se mantiene es que, bueno, esto es de verdad, esto no le va a servir a nadie, pero como a la gente que le gusta el fetiche, pues bueno, yo tiendo a escribir el primer borrador en computadora. Ujú. Luego tiendo, por lo general, siempre, sí, es lo que hago, a cambiar el tipo de fuente o el tamaño de fuente para imprimirlo, Ok. de manera que pueda verlo With fresh eyes. con ojos frescos, sí. Claro, claro. A mí todo me parecen consejos interesantes. Claro. Tomo notas sobre ese papel. Ujú. Por lo general eso implica que, porque yo imprimo no cuando está 100%, imprimo como cuando voy por la mitad, Ok. que ya me bloqueo, entonces necesito hacer esto, ¿no? Me desbloqueo de esta manera. Escribo los cambios en el papel, con pluma en el papel, o con bolígrafo en el papel. Y luego que tengo eso, reescribo todo. O sea, vuelvo a tipear todo. wow. Incluso que es igual. Ok. Y esto es, yo no sé si has escuchado este consejo que dan, de que cuando no encuentras lo que estás tratando de hacer, busques algo que está como en el tono de algo que te gusta. A mí me ha sido muy difícil porque a mí me gustan muchos escritores, pero me costó muchísimo tiempo encontrar quién es la persona que tiene la voz que yo quiero. Ujú. Como que nadie escribe como yo quiero escribir. Escriben como ellos y yo los amo, pero no es así como yo quiero escribir. Ok. Pero bueno, cuando tienes al escritor que escribe como tú quieres escribir, tipear páginas de algo suyo para entender con las manos, Claro. de manera mecánica, el ritmo de las palabras. Es muy buen consejo. Suena como buen consejo. Y Nunca lo he yo intentado. lo hago en mis reescrituras porque ahí es cuando me doy cuenta de cuáles son las cosas que necesito cambiar, que no vi cuando estaba escribiendo, digamos, ¿no? Escribiendo en el papel que imprimí. Y con las novelas particularmente, con los cuentos hago esto un par de veces. Claro. Con las novelas, a ver, voy en la tercera y con todas lo he hecho 6 o 7 veces. ¿Tipearlas desde cero? Sí. Wow. Es un trabajón. No se preocupen, no son mejores por esto. No son ni siquiera particularmente. No, pero me parece interesante esta idea de casi, o sea, como de analizar con detenimiento cada oración y cada párrafo. Y cada vez que acabo estás de haciendo decir que soy revisión. floja para... Sí, esto no me parece nada flojo. ¿Cómo tu trabajo se transforma en cuento o novela? ¿Cómo eliges el formato? No lo elijo, viene formado. Cuando tengo la idea es un cuento o la idea es una novela.
Y bueno, obviamente en cantidades numéricas, pues he escrito muchísimos más cuentos, no solamente libros de cuentos, sino cuentos, ¿no? Individualmente. Es el formato con el que me siento cómoda, es el formato en el que me entrené también, o sea, los talleres que hice eran para escribir cuentos, ¿no? Nadie ha querido enseñarme a escribir una novela, en consecuencia no sé. No, mentira. Una cosa que creo yo que es muy cierta, que también es como es un adagio, pero creo que es muy cierto, que es que uno vuelve a aprender a escribir cada vez. Okay. Con cada libro nuevo uno vuelve a aprender a escribir otra vez porque lo que aprendiste la vez pasada no te sirve para el libro nuevo. Okay. Es horrible. Entonces, creo que, por lo menos a mí me parece fascinante que no considero que entre las dos novelas que escribí y las que estoy escribiendo haya más similitudes que entre cualquiera de esos libros y los libros de cuentos, porque también los libros de cuentos entre sí, cada uno es, para mí al menos, muy diferente del otro, como que hay una tonalidad distinta, hay como... ¿Cómo sucedió la agrupación de estos cuentos para convertirse en un libro? Como que sabías que iban a estar juntos, sabías que estabas como escribiendo en el mismo tono, ¿o sucedió después de que los tenías escritos? Yo termino un libro, siempre me quedan como 3 cuentos en el tintero de ese libro. Y mientras estoy escribiendo esos 3 cuentos, me surge uno nuevo, ¿no? Claro, mientras estás en este proceso de reescritura constante. O sea, ya publiqué el libro. Y entonces se me quedaron 2 cuentos que eran de ese libro que no escribí, por las razones que sea. Y trato de escribirlos, a veces los termino escribiendo, están por ahí guardados en algún lugar. Y en ese proceso me surge otro cuento. Y ese otro cuento no corresponde con estos cuentos anteriores, es otra cosa. Como claramente es otra cosa. Y en ese momento es un cuento, ¿ok? Y estoy escribiendo ese cuento. Antes de terminar el cuento me surge otra idea. Y claramente la segunda idea tiene algo que ver con la primera. Cuando tengo la tercera idea, es claro que es un libro. Ok. Y ya a partir de ahí ya no estoy escribiendo un cuento, o 2 cuentos, o 3 cuentos. Ya a partir de ahí estoy escribiendo un libro. Y las ideas que vienen después vienen ligadas a esa cohesión de ese libro. Ha sido así siempre, con excepción de mi primer libro, porque bueno, estaba muy joven y eso fue otra cosa. Pero a partir de mi segundo libro ha sido así siempre. Las ideas me vienen como en esta suerte de red, hasta que digo, ok, esto hay una masa crítica. Claro. Hay una masa crítica. Y cuando es una idea de una novela, es distinto porque es una idea que no está completa. No puede ser un cuento porque no está completa. Entonces, no puedo empezar a escribirla. Claro. Se está formando. Y hay una cosa que me pasa a veces, que es que, no sé, imagínate que voy al Trader Joe's a hacer la compra. Y mientras voy caminando tengo una línea en la cabeza. Y mi cerebro repite la línea y luego le agrega otra línea. Y luego repite las 2 líneas, le agrega una tercera línea. Así se va formando la novela, solo que no es en ese viaje al Trader Joe's, sino que se va formando como en el espacio de unas semanas, 1 mes, 2 meses. Hasta que entonces entiendo, porque es un universo mucho más grande y mucho más denso, entiendo, ok, esto es una cosa, es una idea mucho más grande. Y ahí me siento y veo qué hago con mi vida. Claro. ¿En cuántos proyectos estás trabajando? Como en este momento diría, pero también has hablado, como mencionado un par de veces, de esta serie de libros y de proyectos que tienes engavetados. Estoy trabajando en demasiadas cosas. Como proyectos literarios específicamente, ponele. Para to narrow it down a little. Bueno, empiezo por decir que estamos rediagramando mis primeros 3 libros de cuentos. Me encanta, ok. Porque no están disponibles en ninguna parte, porque bueno, obviamente se publicaron con editoriales del Estado en su momento y están descatalogados, y esto además fue hace muchísimos años. Entonces estamos por, en los próximos par de meses, ponerlos en Amazon. O sea, vas a hacer los libros de cuentos María Agnes version. Vamos a hacer, sí, María Agnes version. ¡Amo! Literal. Si no lo había pensado de esta manera, pero tienes toda la razón, porque sí. O sea, recuperé los derechos y estoy regrabando. Arrechísimo, me encanta. Están preciosos además porque los está diseñando Juan Mercerón, que es un rey de la vida. Exacto, diseño feroces. Sí, un rey de todo lo que es el diseño como tal. Y bueno, ahí van a salir mis 3 primeros libros de cuentos y eventualmente las 2 novelas que están inéditas. Okay. Y vamos a rediseñar El País de las Pesadillas para que entre en la misma línea, ¿no? Ahora, escribiendo. Estoy trabajando en esta novela que es en clave distópica, de la que no voy a decir más nada.
Estoy trabajando en un libro de no ficción que tiene que ver con cuestiones de identidad, que está ligado a mi trabajo, pero que tiene ideas que no puedo poner en el trabajo porque mi trabajo es un trabajo muy a lo práctico, ¿no? A lo cotidiano, a lo práctico, a la respuesta de las instancias que se dan en el día a día. Y esto es una cosa más bien filosófica, entonces estoy trabajando en ese libro. Claro, esto es una búsqueda artística. Es una búsqueda científica, pero más bien sí. Ok, Bien, más claro. bien sí, científica y artística de alguna manera sí. Una mujer del Renacimiento que es ella. Me encanta. Luego estoy trabajando en el libro de cuentos en inglés, Ujú. que honestamente es un proyecto que me emociona mucho, pero siento que tengo que cerrarlo de la novela, que tengo muchos años escribiéndola. Entonces ahorita me estoy enfocando sobre todo en reescribir la novela. Ojalá en los próximos meses salir de reescribir la novela porque no doy más. Estoy trabajando en un libro de ensayos literarios ¿Acerca de qué? sobre el cuerpo. Cada ensayo es sobre una parte de mi cuerpo. Me encanta. Que finalmente todo está vinculado porque Claro. es lo que yo trabajo, identidad y cuerpo, Claro. y eso son búsquedas que, como te decía, ¿no? La intersección está en todo. Sí, sí, sí. Son búsquedas a las que llego desde diferentes ámbitos, Claro. desde el derecho, desde la literatura, obviamente hay un ángulo que tiene que ver ahí con la salud, con la discapacidad. Claro. También me emociona mucho ese libro. Te iba a preguntar, o sea, es una cosa que me interesa porque también me pasa cómo el cuerpo y la experiencia en el cuerpo se ve reflejada en la literatura y en el espacio artístico, y además cómo se ve influenciada también por la migración. Por supuesto. Esas dos cosas son cosas que a mí también me interesan mucho y en las que trabajo. El libro sobre identidad, que tiene este corte más como hacia lo legal, pero también hacia lo filosófico, de cómo entendemos quiénes somos y cómo entendemos qué es el cuerpo, porque se entiende el cuerpo como solamente la entidad biológica, lo que podemos ver, lo que podemos tocar, cuerpo médico. Uh-huh. Y hay muchas otras cosas que conforman el cuerpo, según a qué filósofo le preguntes, ¿no? Claro. Y una de las cosas que me interesa es lo que la literatura llamaría el cuerpo en movimiento, ¿no? Cómo se ve atravesado el cuerpo por el espacio que transita. Okay. Entonces eso está ahí presente. Y luego el otro libro, que de hecho donde tienes apoyado el dispositivo que nos está grabando, es un libro que se llama El cuerpo, porque habla de todo el funcionamiento biológico del cuerpo. Es una exploración como seccionada, digamos, ¿no? Por ejemplo, hay un ensayo que es sobre mi cerebro. Y mi cerebro pasa por el aspecto como material biológico de mi cerebro, que tiene unos huequitos adentro. Claro. Unos huequitos. No, en serio, mi cerebro tiene huequitos. Ok. Es como un quesito gruyere, mi cerebro. Solo tu cerebro, o sea, no los cerebros, mi cerebro tiene huequitos. No. Que yo soy una ignorante de la anatomía, pues. Entonces, yo no sé. Fue que estoy enterándome en este momento acaso de que todos los cerebros tienen huequitos. No, es el tuyo específicamente. Ok, a ver, los cerebros naturalmente no deberían tener huequitos. Ok, I thought so. Muchos cerebros tienen huequitos. Ok. El tuyo posiblemente tenga huequitos porque tú sufres de migrañas y esa es una de las cosas que generan los huequitos en el cerebro. Claro. Y es una de las teorías sobre por qué el mío tiene tantos huequitos. Okay. Pero hay otras que exploran en el ensayo. Muy bien, muy emocionada de leer esto. Pero también... Si necesitas a better reader... Me encantaría. ¡Ay, qué emoción! Pero también, claro, porque el tema de los huequitos del cerebro está vinculado posiblemente con mis diagnósticos varios de salud mental que pueden o no haber generado esto, pero lo que estoy buscando en el ensayo es como también una exploración más bien histórica en el sentido de cómo fueron surgiendo estas cosas en mi vida, ¿no? Claro. Y las consecuencias que han tenido. Hay uno de los ensayos que es sobre mi útero, que es una historia larguísima. No el ensayo, la historia. Etcétera, ¿no? Claro. O sea, como mis ojos, que los acabo de operar, pero tuve, no sé, 35 años usando lentes. Claro. Y lo que me interesa justamente es los aspectos de, bueno, obviamente, habitar un cuerpo siendo mujer, siendo una persona neurodivergente, una persona con discapacidades, siendo una persona migrante. O sea, todo esto pasa por todas esas piezas de historia. Claro. Y lo que elegí fue estructurarlo por parte del cuerpo, pero pude haber elegido estructurarlo de otra manera. Podría ser una biografía. Entonces, sí, son cosas que
que se cruzan, porque Sí. se cruza en el tema de la identidad. O sea, Sí. ¿quién eres? Tú eres tu cuerpo, y si eres tu cuerpo, ¿quién eres en relación con el espacio que tu cuerpo habita? Ujú. Y también otra cosa que me interesa mucho es quién eres en relación con el espacio que tu cuerpo deja cuando te vas. Okay. Can you say a little bit more about that? Sí, es en el tema de cómo me olvidé de la palabra que uso para esto, pero es la transciencia, la no pertenencia. Y es algo que vinculo con el concepto de no lugar, ¿no? Los aeropuertos, los Sí. hoteles, que a mí me ha fascinado siempre muchísimo. Pero justamente, ¿no? Bueno, estábamos hablando antes de que empezáramos a grabar de que puse en las paredes fotos de algunas de mis personas más queridas, incluyendo a mi gata, que en paz descanse, que es mi persona más querida. R.I.P. to a Queen. ¿Mm? R.I.P. to a Queen. R.I.P. to a Queen. Repito, no fue un error. Mi gata es mi persona más querida. Ella era una persona. Pero justamente por tratar de hacer de este apartamento en el que estoy ahorita viviendo un lugar en vez de un no lugar, ¿no? Claro. Una de mis preocupaciones, como preocupación artística, quiero decir, es justamente como quiénes somos, de nuevo volviendo al tema, mi gran tema que es la identidad, quiénes somos a partir del espacio que dejamos en los demás. Entonces, quiénes somos a partir de las narrativas que los demás se forman sobre nosotros cuando ya no estamos ahí. Oh, wow. Y eso, no sé, hay un elemento de lo cóncavo y lo convexo ahí, ¿no? De quién soy cuando estoy, quién soy a través de mi cuerpo, qué es mi cuerpo, el espacio que ocupo. Las mujeres además nos hacemos pequeñas por ocupar menos espacio. Cómo hacer que ese espacio que ocupo me defina o se defina como mío. Pero luego cuando me voy de ese espacio queda el vacío, queda el hueco, ¿no? Que estoy dejando. ¿Quién soy cuando falto? Que creo que es una pregunta muy dolorosa para las personas migrantes, ¿no? Pero es muy dolorosa y justamente porque es muy dolorosa es muy interesante también como exploración artística. ¿Cómo hablaste también de que para ti es muy ha sido importante para ti la pintura y la ilustración en tu creación, en tu espacio de creación? ¿Cómo encaja? ¿Qué espacio ocupa en tu vida? ¿Cuándo decides recurrir a la ilustración y a la pintura? ¿Qué faceta de tu lado creativo tiene este medio? Yo hubiera querido que fuera una parte mayor de mi vida. Hubiera querido estudiar ilustración, estudiar diseño. Creo que eso hubiera sido un camino profesional para mí. No sé si mejor, ¿no? Al final, porque bueno, es muy difícil imaginarse la persona que uno sería si no fuera la persona que uno es. Claro. Entonces no voy a hacer eso. Pero lo que estoy diciendo es que yo no quería estudiar derecho, eso es lo que estoy diciendo. También quería ser actriz, tampoco se pudo. Pero... ¿Todavía hay tiempo? Pero todavía pinto. De hecho, estaba pintando cuando llegaste. Y creo que esa dicha, esa alegría, ese placer, que no he logrado recuperar en la escritura, porque no he logrado hasta ahora, todavía estoy trabajando en eso, todavía lo encuentro en dibujar y en pintar. Claro. Porque no dibujo ni pinto para más nadie. No dibujo por encargo, no pinto porque alguien me esté esperando que pinte, no vendo las pinturas. Muy bien. Entonces, a ratos, como ahorita, esta ha sido una semana bien difícil para todos, creo. Bueno, para dar un poco de contexto, estamos grabando el 12 de enero del 2025 y bueno. Eso es todo lo que necesito saber. Para todo el mundo relacionado con Venecia, entendimos. Se entendió. El contexto histórico. Se dijo lo que se dijo, quedó dicho. Ha sido una semana difícil y me ha costado, por ejemplo, no sé, ver una película para distraerme. No puedo ver más de 10 minutos de una película. Estoy intentando ver Tampopo anoche y es como, yo sé que esta película me encantaría, no la he visto todavía, vi un rato. Y es como, sabes, esta película te encantaría si pudieras sentarte a verla, pero no puedes. Entonces, lo que he logrado hacer es leer los libros más estúpidos del mundo. ¿Sabes? Esos libros que son como una comedia romántica mala. Sí. Ajá. No una comedia, no es cuando Harry conoció a Sally, no. No. Shopaholic. Sí, total. Baby, estoy en sintonía. Decir el equivalente a ese libro, pero ese libro lo leí hace 10 años, pero ajá. El punto es que esos libros... Me lo leí también, obviamente. Ajá, y ya me había acabado los buenos, los de Alice Hazelwood,
Me los leí todos como hace un año. Me los leí todos cuando las elecciones. Amo, pequeño paréntesis, cuando las editas que escriben fanfiction hacen el salto a traditional publishing. Por favor. Here for it. Por favor, o sea, Dios las bendiga. ¿Qué sería de mi vida sin ella? Yo a veces pienso, me gustaría quizás escribir un libro así, en algún momento. Okay. Así bobito. Claro, porque es que, o sea, como popcorn libro. ¿Y por qué no? O sea, nos hace felices. Y pues no lo estoy diciendo, pero por favor que quede muy claro que no lo estoy diciendo con condescendencia. No, cero. Es sumamente importante. Y de verdad me han salvado la vida estas evitas. Me he leído 3 libros de eso esta semana. Me encanta. Ya voy en el tercero. Aprobado. Y en esa misma instancia, pues he estado pintando. Okay. Estaba pintando acuarela. Conseguí gouache, que siempre estoy buscando gouache. Y en Santiago no se consigue, es difícil. Ese es tu medio favorito. Sí, mi medio favorito es el gouache. Pinto en acrílico y pinto en acuarela. La acuarela ha sido un proceso bien fascinante desde que yo hice unos talleres para aprender a usarla porque yo era muy mala con agarrar un pincel. Yo lo que hacía era dibujar y dibujar con tinta. Okay. Dibujar con grafito y con tinta. Pero hice un taller de acuarela y aprendí que la acuarela no se domina. Que la acuarela hay que permitirle que ella haga lo que ella va a hacer. Y eso, como yo soy una maníaca del control, pues bueno, fue difícil. Claro. Pero en momentos como este es una gran cosa. Como de verdad sí es muy relajante. Bueno, es meditativo, yo no puedo meditar. Claro. Porque la gente neurodivergente mal, a veces meditar le hace más daño. Sí, sí. Porque alimenta procesos como rumiantes, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, una amiga que tiene una orden médica de no meditar. Sí, sí. Es una situación, existe, es real. Es real, tengan cuidado. Yo a veces puedo, a veces me ayuda y a veces no puedo. Ahorita me iría muy mal meditar, entonces pues pinto y los libros estúpidos. ¿Qué pinto? Cualquier cosa. Estoy ahorita en una serie de como snapshots de Nueva York. Que, pues, bueno, era una elección obvia en este momento. Lo que estaba trabajando cuando llegaste era la ficha de cuando Harry conoció a Sally. Amo. Central Park en otoño. Sí. Bellísimo. Sí, exacto. Gracias. Y pues nada, no sé, o sea, mi sketchbook ahorita que está nuevo tiene como un pajarito, una granada, o sea, es cualquier cosa, son ejercicios. Está bien. Cuando ¿Pintas de memoria? A veces pinto de memoria, a veces pinto con referencia. Ok. No me preocupo mucho tampoco por eso, porque de nuevo no lo estoy haciendo por otra persona, y es maravilloso. Sí he empezado a trabajar en algunos momentos en novelas gráficas. Y eso pues ya es más complejo porque tú tienes que hacer un desarrollo personal. Sí. Y ahí ya pues hay otros elementos, como tienes que elegir una paleta, es un trabajo más largo. Sí. Pero cuando es como ahora, que de nuevo es para mí, es una cuestión de mi salud mental. Súper importante. Empiezo por cualquier lado y lo que salga y no importa. Y ahí estoy ahorita. Creo que estoy transicionando de eso a lo que te dije de la serie de Nueva York, que ya es como, tiene un poquito más de forma. Sí. Y si tiene como un concepto detrás. Hay un concepto. No voy a contarles cuál es el concepto, pero hay un concepto. Pero igual es para mí, pues. Creo que lo que me parece más interesante y hermoso es la forma en la que diferentes procesos creativos sirven diferentes funciones en tu vida. Totalmente sí. Hay otras cosas, yo creo que... A ver, yo vengo de una familia muy musical. Yo tengo un yunque en un oído y un zapato en el otro oído. Pero he intentado aprender a tocar como 8 instrumentos diferentes a lo largo de mi vida. Todo el mundo de mi familia toca algo. ¡Oh, wow! Sí, mi abuelo era luthier. ¡Wow! O sea que tú de verdad saliste el no músico de la familia. Increíble, o sea, de vaina. verdad. O sea, qué difícil. Esa gente no es... ¡Qué cruz! Mis tíos no es que tocan, mis tíos componen. Claro. Es una locura. De esa gente que tocan 4 guitarras, sobre todo instrumentos de cuerda. De esa gente que agarra un 4 y que... Sí, ¿qué está pasando aquí? Y literal mi mamá cumpleaños hace poco y mi hermana me pasa como un video de la familia que están como... Y está mi mamá con 4 cantando en una esquina y yo que... O sea, bello, pero ajá. Pero bueno, de eso mi mamá también dibujaba retratos por encargo. ¡Oh, wow! De verdad, retratos. Sí. O sea, una cosa así que tú ves, o sea, sí, esas cosas que tú lo ves y dices, sí, esta es esa persona. Ajá. Entonces, sí, una familia muy artística. A mí me faltan más bien otros talentos y otras búsquedas que he hecho. A veces bailo.
Amo. No bailo de que salgo los viernes, sino que hice belly dance un par de años. Hice burlesque un rato, hace un par de años, ¿no? El belly dance fue hace un montón de tiempo. Pero pues a veces tengo como otras salidas que son de esa índole más creativa y que también trato de que no sean para nadie, porque yo creo que de verdad publicar en el contexto venezolano de hace 20 años me dañó. Esa gente es tóxica. Pues sí. Saludos a la gente tóxica. Silencio de opiniones que no se dicen en un micrófono. A ver, creo que ya para finalizar, ¿cómo decides en qué proyecto trabajar? Sobre todo como estás escribiendo muchas cosas al mismo tiempo. ¿Cómo es ese cambio? ¿Cómo es ese proceso? Desordenado. Creo que puede haber muchísimos factores dependiendo de cómo se encuentre mi cabeza en la mañana cuando me levanté. Claro. A veces el proyecto me llama. A veces siento la pulsión de que quiero trabajar en una cosa en específico. Entonces tengo 4 cosas y esta es la cosa que quiero escribir en este momento. Ahorita tomé la determinación de trabajar en la novela porque es un proyecto que tiene mucho tiempo abierto y fue lo que me pasó también con el libro de cuentos que acaba de salir, con El País de las Pesadillas. Así se llama, ¿verdad? Así se llama, sí. Sí, así se llama. Ok. Que tenía mucho tiempo, digamos, listo, pero el acto de no publicarlo me hacía tenerlo como acá, como me estoy señalando la nuca, disculpen, como que no me soltaba, ¿no? Y dije, no, sabes, voy a cerrar esto y publicarlo. Y me pasa con el libro y con las 2 novelas. Por eso también decidí publicarlas por mi cuenta, no esperar por nadie, no me interesa nada, adiós. Porque necesito cerrar cosas en mi vida que tienen, como puedes ver de la conversación, tengo muchas pestañas abiertas. Claro. Entonces, esta novela en particular me ha consumido mucho tiempo, mucha energía creativa, mucha energía emocional, mucha energía de toda índole. Y no es que siento la necesidad de trabajar en ella, es que siento la necesidad de terminarla. Claro. Para que me suelte. Claro. Suéltame el brazo, novela. Claro, entiendo. Entonces ahorita me estoy enfocando en la novela porque necesito que la novela me suelte el brazo. Está bien. La voy a reescribir, ojalá por última vez, la voy a dar por terminada y voy a hacer algo con ella que todavía no sé qué es y seguiré con lo siguiente. Está bien. Y finalmente, mi amor, ¿de qué estás harta? Es que de que estoy harta es algo que cambia cada 3 días, más o menos, o 2 días. En este preciso instante en que te estoy contestando, estoy harta de mi cuerpo porque tengo 2 semanas enferma y siento que mi vida es una constante lucha contra mí misma porque finalmente un cuerpo, al menos en mi filosofía de las cosas, un cuerpo no es algo que uno tiene, es algo que uno es, ¿no? Uno no existe, sino en cuanto su cuerpo. Entonces, bueno, estoy muy frustrada con mi cuerpo. Y también estoy harta de la dependencia financiera del mundo a los eventos en Estados Unidos. Lo voy a decir así, lo puedo decir de otras maneras, pero es eso. Acabo ahorita de ver que el programa de escritura creativa en Iowa lo cortaron a su mínima expresión por reducción de fondos y obviamente pues eso es una universidad estadounidense, pero afecta a un montón de gente, es un programa internacional. Y a lo que a mí personalmente me concierne, el sector de derechos humanos está atravesando una crisis financiera muy profunda, muy, muy grave. Muchísima gente está perdiendo sus trabajos, muchísimas organizaciones están teniendo que cerrar y todo porque pues, el norte quiso convertirse en un polo global para poder ejercer su influencia a través del dinero. Y el sur expoliado pues no puede hacer mucho más que obedecer esa lógica de poder. Pero eso es hoy. Si me preguntas mañana te digo otra cosa. Muy bien. Muchísimas gracias por tu tiempo y por toda esta sabiduría. No vi ninguna sabiduría, pero gracias a ti, porque siempre me encanta hablar contigo. Gracias por escuchar Harta Migranta. Si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigues y suscríbanse en hartamigranta.com.
Pueden conseguirnos en YouTube y donde sea que escuchen sus podcasts. También estamos en Instagram en @artamigranta. Este podcast es una producción del colectivo Pollo Pelón. La edición es de Rodolfo Porras. La música es de Maffer Bandola. Y en el micrófono, Sofía Pereda. Hasta la próxima. Un abrazo.